Hoy comenzó en Buenos Aires la renegociación del gobierno argentino de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional. Una delegación de alto nivel encabezada por el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posé, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con funcionarios del organismo internacional llegados a la capital bonaerense para acordar un calendario de pagos de los próximos vencimientos de la deuda que el país tiene con el fondo. Según el gobierno argentino, el objetivo de Milei no es buscar otro acuerdo al vigente ni fondos adicionales. Esta es la primera reunión de funcionarios argentinos del gobierno de Milei con el FMI después de que Milei asumiera el poder el 10 de diciembre con la promesa, entre otras, de dolarizar la economía, terminar con el déficit fiscal o cerrar el Banco Central en un contexto de alta inflación y una alta pobreza en el país que es superior al 40%. En diciembre, Argentina abonó unos 920 millones de dólares al FMI como parte del repago de deuda y a mitad de este mes debe afrontar un pago adicional de unos 1.950 millones de dólares. ¿Qué esperar de las conversaciones que hoy comenzaron? Ignacio Lavacchi es licenciado en Ciencias Políticas y es especialista en Relaciones Internacionales. Es analista senior en la firma de políticas macroeconómicas Medley Global Advisors. Señor Lavacchi, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Unas reuniones que se producen en un contexto ya postelectoral, no como lo habíamos visto antes de las elecciones, en los que declaraciones de campaña habían suscitado una cierta inquietud dentro del FMI. ¿Esta reunión inicial sirve para apaciguar las aguas y sentar las bases para las conversaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario? A ver, lo que está en discusión es la aprobación de la séptima revisión del programa de asistencia financiera que Argentina firmó con el fondo en marzo de 2022. Todas las metas del tramo pasado, correspondientes a la séptima revisión, fueron incumplidas, ¿no?, por el gobierno anterior. Y el gobierno actual, que lleva menos de un mes en el poder, bueno, tiene que lograr que se apruebe esta revisión para destrabar el desembolso de un poquito más de 3.000 millones de dólares. La Argentina tiene una situación muy frágil en materia de reservas. El objetivo fundamental de ese acuerdo que se firmó en marzo de 2022 fue refinanciar los 44.000 millones de dólares que la Argentina le debe al fondo, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí es que se apruebe la revisión, que se destraben esos recursos y de esa manera la Argentina no sacrifica reservas en los pagos que le tiene que hacer al fondo durante el primer trimestre de este año. ¿Cómo influye la frase que repitió hasta la saciedad antes y una vez asumida la presidencia de Javier Milei de que no hay plata? Yo diría que es algo que es positivo en la relación con el fondo porque está claro que es un gobierno que pone mucho énfasis en lo fiscal y eso es algo que el fondo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no?, que la Argentina tiene que equilibrar sus cuentas públicas. El gobierno muestra una voluntad política bastante clara de querer hacerlo, ¿sí?, queriendo lograr un ajuste de básicamente 4 puntos del producto en tan solo un año, lo cual es bastante ambicioso, ¿no? En ese sentido yo diría que es bastante positivo, o por lo menos va a repercutir positivamente en las negociaciones entre la Argentina y el fondo. La preocupación del fondo en todo caso pasa por cuán viable políticamente es esto, qué grado de sustentabilidad política tiene un gobierno que tiene tan solo un 10% de la banca del Senado y un 15% de la Cámara de Diputados. Me parece interesante el matiz que usted introduce y es la viabilidad política. La viabilidad económica del paquete de medidas anunciadas por Milei es vista con buenos ojos por el Fondo Monetario, al margen de la viabilidad política, ¿no? Pero el Fondo ve con buenos ojos ese paquete de medidas inspiradas en esos recortes ingentes que ha impuesto el gobierno de Milei para intentar darle la vuelta a la economía argentina. Yo creo que todo lo que implique desregulación y equilibrio de las cuentas públicas, el fondo lo ve con buenos ojos. También todo lo que implique mayor apertura comercial, ¿sí? Respecto de, digamos, cómo se logra equilibrar las cuentas públicas, no se va a lograr estrictamente solamente mediante recorte de gastos, ¿no? Porque, digo, Milei está mandando al Congreso, o ya ha mandado
una ley que incluye, entre otras cosas, un incremento en los derechos de exportación de ciertos productos y porque planea restablecer el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias, lo que en cualquier país del mundo es el impuesto a la renta de las personas físicas, que fue derogado por el Congreso hasta ciertos salarios durante la campaña electoral, una medida totalmente demagógica y populista del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente, pero que Milei como diputado votó, ¿no? Pero ahora planea reimponer. Entonces, el fondo me parece que con esas medidas está de acuerdo. Donde puede haber puntos más de fricción, me parece que pasa más por la política monetaria y cambiaria. Cuéntanos un poquito más sobre eso. ¿Qué quiere decir la política monetaria y cambiaria? ¿Por qué eso genera más dudas para el fondo? Porque después de una devaluación inicial de la moneda del 52%, el Banco Central ha establecido un deslizamiento mensual de 2% en la tasa de cambio, con una inflación que es esperada diciembre probablemente esté alrededor entre 20 y 25%, y enero y febrero no van a tener valores muy diferentes, ¿no? Con lo cual hay un riesgo bastante importante de que todo el salto de competitividad ganado por la depreciación de la moneda inicial en diciembre se lo termine comiendo la inflación. Y también porque la tasa de interés, la tasa de política monetaria, hoy es en términos reales negativa, ¿no? Entonces desincentiva a los tenedores de pesos a quedarse en pesos. Esto por ahí en diciembre no era tanto un problema porque hay un aumento de la demanda de dinero por cuestiones estacionales, como son las fiestas de fin de año, los gastos por vacaciones de verano en el hemisferio sur, pero en febrero las cosas cambian y eso puede llevar a que tal vez haya que de vuelta hacerle un salto discreto a la tasa de cambio, y eso pondría en riesgo el objetivo de una desinflación, una vez hecha la corrección de precios relativos que había que hacer, ¿no? Como etapa previa a un plan de estabilización. Vuelvo al elemento que usted introducía, la viabilidad política. Ya ha habido algunos comentarios que ponen en reserva las posibilidades de que Milei acabe sacando todas esas iniciativas vía parlamentaria. ¿Cree usted que son viables políticamente? ¿Qué futuro le ve usted desde el punto de vista político? Me parece que el proyecto de ley, digamos, hay dos iniciativas, ¿no? Una es un decreto de necesidad de urgencia, lo que en otros países llamaría un decreto legislativo. Eso tiene que ser ratificado al menos por una Cámara del Congreso para quedar vigente. Y después hay lo que se ha llamado una ley ómnibus, ¿no? Una ley que incluye una amplia diversidad de materias, desde electoral, impositiva, cuestiones de energía, de minería, e incluso de reforma judicial, ¿no? Pero que lo más polémico es una extensa delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, al presidente, por todo el periodo presidencial. Eso difícilmente pase. Entonces, acá hay dos formas de verlo. Una es que el presidente ha enviado una propuesta de máxima sabiendo que algo de estos pedidos que hace al Congreso va a quedar en el camino necesariamente, pero siempre apuntando a obtener algo lo que él considere esencial, ¿no? La otra sería que el presidente no esté dispuesto a negociar nada, y en ese caso me parece que tiene patas cortas esta ley ómnibus, ¿no? Entonces, me parece que esto no va a salir en el tiempo que pretende el presidente. El Congreso está en este momento en sesiones extraordinarias. Normalmente el Congreso sesiona en Argentina entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, pero el presidente puede convocar durante el verano del hemisferio sur a sesiones extraordinarias, fijando el tema, ¿sí?, de las sesiones y también el plazo. Solamente las ha convocado por un mes, hasta el 31 de enero. Dado que se trata de un proyecto de 665 artículos, parece muy difícil que el Congreso analice en tiempo récord semejante ley y la apruebe en poco menos de un mes, cuando las comisiones legislativas recién se están formando, ¿no? Se acaban de conformar la semana pasada. Señor Lavaki, al margen del paquete legislativo y del clima político, ¿cree usted que los argentinos tienen apetito para ese impacto que se espera de todas esas medidas, de todo ese paquete de recortes? Tenemos que pensar que vienen meses de inestabilidad social en las calles, de protestas, o los argentinos saben que esto es necesario y lo van a asumir con una cierta resignación.
Yo creo que algo de protestas vamos a ver, pero no tanto como algunos consideran. En general, los gobiernos, cuando comienzan, tienen algo así como una luna de miel, serán unos 100 días, cierta conciencia de la gravedad de la situación existe y a diferencia de otros gobiernos, el presidente Milei no ha prometido recetas mágicas, ¿no? O sea, digamos, su discurso inicial ha sido algo así como sangre, sudor y lágrimas, por citarlo a Churchill, ¿no? Eh, Digo, y lo ha dejado muy claro que hay que tolerar estas medidas para evitar un mal mayor, que es la hiperinflación, lo cual desde el punto de vista comunicacional está bien. Ahora, ¿cuál va a ser la paciencia? Me parece que la paciencia va a estar atada a la duración digamos, del ajuste, ¿no? De los tiempos difíciles. Ya. Eh, yo creo que si son 4 o 5 meses, tal vez va a haber tolerancia social. Ahora, si fracasa el paquete inicial de medidas y entramos en una suerte de círculo vicioso de evaluación-inflación, ahí la tolerancia social se va a ir erosionando y es un escenario bastante negativo. Ya. Antes de terminar, usted es un experto, es analista senior y conoce temas macroeconómicos con profundidad. ¿Cree usted que el camino que ha emprendido Milei puede augurar unos resultados tras esos 2 primeros años? Es decir, que la primera parte de su mandato sea ese sudor y lágrimas, como decía usted, para recoger los frutos en la segunda parte del periodo presidencial. Yo creo que el plazo es más breve. Si el plan de estabilización que va a seguir a esta corrección inicial de precios relativos es exitoso, deberíamos ver una caída bastante fuerte de la inflación de estos niveles que va a alcanzar durante estos 3 meses de verano en el hemisferio sur, aquí en Argentina, de vuelta a un dígito alto, pero que a fines del 2024 ya veamos la tasa mensual de inflación en un dígito bajo, en un nivel que sería intolerable para muchos otros países, pero que dado lo que es la historia argentina, Claro. probablemente sería tolerable. Yo le estaría hablando de un 3% mensual. O sea, mi conclusión sería, no hay tiempo, no son 2 años, porque en 2025 hay elecciones de mitad de mandato. Si para ese momento Milei no ha dado con la tecla y no ha tenido éxito, su situación en términos de gobernabilidad va a ser bastante precaria. El éxito lo tiene que tener durante el primer año y ya en el segundo tiene que haber una tendencia marcadamente descendente de la inflación, ¿sí? Y con una economía en crecimiento. O sea, se tiene que superar tanto la recesión que vamos a tener este año como la inflación alta que es fruto de corregir precios relativos fuertemente distorsionados durante varios años. Es Ignacio Lavaki, es analista senior en Medley Global Advisors. Señor Lavaki, gracias por sus comentarios, por compartir con nosotros ese punto de vista. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias.